Delegar o morir. Igual suena un poco exagerado, pero literalmente si estás en esa posición te vas a sentir así. Vas a sentir que el estrés va a acabar contigo, que estás a punto de desfallecer y caerte en cualquier lado y que ojalá tu día tuviese 8 horas extra para poder dedicar a dormir y las otras 24 poder trabajarlas. ¿Qué tal? Aquí Javier de San Pedro y en este vídeo vamos a hablar sobre delegar, que es algo obligatorio que ocurre en cualquier empresa. Y lo primero que quiero que tengas en cuenta es que es completamente normal, ¿vale? Que todas las empresas, todos los negocios empiezan con una persona, alguna excepción no, pero obviamente todos empiezan con una persona y poco a poco llega un punto en el que te das cuenta de que es imposible hacerlo todo tú. Y lo primero que quiero que sepas es que es completamente normal, que hay que delegar, que es un proceso común en las empresas y que tenemos que pasar a todo el mundo por ahí. ¿Qué pasa? Que saber delegar no es fácil, ¿vale? No es pan comido, es una habilidad que como emprendedor te toca currártela y te toca mejorar. Obviamente, ojalá todos naciésemos sabiendo hacer todo a la perfección, pero la tarea de delegar al principio la vamos a hacer más floja y después la vamos a hacer un poco más compleja. Y ya sé que a tu proyecto lo quieres tanto como ya los míos y por eso quieres que todo pase por ti, pero sinceramente es un error muy común, es un error muy fuerte y al final piensa que denota inseguridad. Si estamos seguros en nuestro proyecto, si estamos seguros en nuestras habilidades para contratar y para delegar esas tareas, pues obviamente es un paso lógico que tiene que ocurrir. De hecho, te diría que solo existen dos tipos de emprendedores o de empresarios o de como quieras llamarlos. Los que ya han delegado y los que están a punto de delegar. Porque si no te planteas delegar para nada en tu proyecto, ninguna de las tareas, no eres realmente un emprendedor, eres más bien una persona que se ha creado su propio empleo y dedica todas las horas posibles para que ese empleo dé el mayor rendimiento posible. Pero cuando descubres el hecho de delegar, te aseguro que se abre un abanico completamente nuevo de oportunidades que obviamente deberíamos aprovechar. Una vez asumido esto y decir, oye, pues sí, tengo que delegar, voy a hacerlo, surgen un montón de dudas. Está, vale, ¿y cuándo delego? ¿Qué es lo que delego? ¿En quién lo delego? ¿Voy a poder permitirme delegar esto? Y después, por último, y probablemente la más importante es, ¿realmente es necesario delegar esto o es un capricho mío? Algo que ocurre es que probablemente pienses, joder, si es que, ¿para qué voy a delegar esto si lo puedo hacer yo? Le dedico un par de horas más al día, aprieto un poquito más, me voy a dormir un pelín más tarde y consigo hacerlo todo. Pero déjame que te diga que el objetivo no tiene que ser ese. El objetivo de cualquier empresa tiene que ser haciendo lo mínimo posible, conseguir lo máximo posible. Tanto en dinero como en todo. Gastando lo mínimo posible, hacer el máximo posible. Entonces tienes que plantearte la forma de optimizar todo. Y eso ocurre delegando. Y metiéndonos de lleno, ¿cómo delegamos? ¿Qué pasos tenemos que hacer para delegar de la forma adecuada? Lo primero, el número uno y fundamental, ¿vale? Es un coñazo, pero es fundamental, es apuntar todas las tareas que hacemos. Y cuando digo todas las tareas que hacemos que tienen obviamente que ver con nuestro negocio. Retiro lo dicho, que tienen que ver con nuestro negocio y con nuestra vida, porque se pueden delegar muchas cosas que no tienen que ver con nuestro negocio, pero nos van a ayudar mucho. Entonces apuntas todas las tareas que haces. Yo lo acostumbro a hacer, no te voy a decir de forma rutinaria todas las semanas, pero de vez en cuando sí que cojo y apunto todas las cosas que hago para saber exactamente en qué estoy gastando mi tiempo. Y a veces de repente me doy cuenta y digo, ¿pero qué narices hago haciendo esto de poner tweets en Twitter? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cuando, sobre todo esto lo importante no es solo para saber qué cosas puedes delegar, sino para qué cosas no tiene sentido que las estés haciendo, que carecen completamente de sentido. Y cuando vi lo de Twitter digo, Javier, ¿qué haces haciendo Twitter? Esto te hablo de unos meses atrás, porque ahora sí que estamos dándole caña a Twitter, te dejo por aquí abajo el link, entonces asegúrate de seguirnos en Twitter que también estamos activos. Pero apuntas todas las cosas y lo primero que quiero que hagas es marcar al lado con una X o con un algo, lo subrayas en color rojo, las cosas que, ¿por qué narices estás haciendo esto si no tiene ningún sentido que lo estés haciendo? Eso es lo primero, que directamente no delegas, directamente dices, oye, dejo de hacer esto, no tiene ningún sentido. Si me dices, oye, pues estoy leyendo los correos que me llegan de spam, ¿qué haces haciendo eso? Te llegan, los eliminas y ya está, incluso te marcas un día a la semana, coges y eliminas todos y listo. No se te ocurra leer eso, no se te ocurra hacer tareas que realmente no te aportan nada, ni a ti ni a tu negocio. Entonces lo primero, escribir absolutamente todo lo que estamos haciendo y marcar de color rojo, como quieras, las cosas que hay que eliminar ya mismo. Y obviamente eliminarlas. Segundo paso es el resto de tareas agruparlas. Es decir, vamos a agruparlas en tareas que repercuten directamente en nuestro negocio en cuanto al cliente, ¿vale? Si por ejemplo, imagínate, en la agencia, el trabajo que directamente está relacionado con el cliente. Ese trabajo va por un lado y después por el otro va el trabajo auxiliar. Cosas que no están directamente relacionadas con nuestro negocio, pero que sí que al fin y al cabo tienen que ver con él. Te pongo un ejemplo en nuestro caso. Trabajo directamente con el cliente, por ejemplo, crear campañas de Facebook Ads para un cliente, eso es trabajo que va directamente relacionado con el negocio, pero en cambio otro aparte puede ser, por ejemplo, el publicar en el Instagram de la agencia. Pues eso no es un trabajo que repercute directamente en el cliente, pero sí que lo hace en el negocio. Entonces separarlo, trabajo directo y trabajo auxiliar. Entonces ya tienes las tareas directas y las tareas auxiliares y después divididas en las tareas que no te son cómodas, es decir, que dices, qué rollo. Segundo, las que no sabes hacer, que no se te dan bien. Y tercero, las que te roban muchísimo tiempo, que dices, Dios, cualquier persona sería capaz de hacerlo más rápido que yo y en cambio, pues a
mí me cuesta un poquito extra. Ahora con esto, la número 3 es que ya te haces una idea de si esas tareas que, sobre todo las auxiliares y sobre todo esas 3 que no te mola nada hacer, pues ya sabes si probablemente una persona puede con todo o si te hacen falta diferentes perfiles para esas tareas. Entonces ahí es donde lo agrupas. Dices, vale, todas estas las podría hacer una persona, para esta me haría falta otra persona, oye, pues estas 5 cada una hace falta que la haga una persona diferente porque no tienen nada que ver, y entonces las divides. Aquí que no te bloquee el contratar, ¿vale? Si a lo mejor te salen, hostia, pues me harían falta 15 personas para hacer las tareas, que no te asuste, porque no tienes que pensar en contratar a una persona a jornada completa, en nómina, en plantilla, etcétera. Hay diferentes opciones de contratar freelance, de contratar a una empresa que realice ciertas tareas que muchas veces va a ser mucho más rentable hacerlo de esta manera que el pensar o en contratar a una persona para que solo haga una tarea o en hacerla tú mismo y perder ese tiempo. Cuarto es buscar a la persona, tanto si tienes que contratar a una persona a jornada completa o a media jornada, es decir, una persona no presencial contigo, porque puede estar teletrabajando, pero una persona que sí que te dedique esa exclusividad a ti, o si tienes que contratar a un perfil de freelance o de una empresa, te toca buscarla. Aquí lo que te recomiendo es que obviamente sepa hacer el trabajo, que sea un perfil profesional que se adecue a eso que estás buscando, pero al mismo tiempo fíjate muchísimo en congeniar con la persona, ¿vale? Es fundamental el hecho de que con esa persona puedas trabajar a gusto, porque me da igual lo muy bueno que sea la persona, que trabaje estupendamente, que dé unos resultados brutales. Si vas a estar mal a gusto trabajando con la persona, olvídate. Pasamos a la siguiente. Es mejor coger a alguien con el que te lleves súper bien y que haga el trabajo que cumpla y ya está, que alguien que haga un trabajo súper bueno pero después no lo aguantes. Esto te lo digo porque las habilidades se pueden mejorar, pero a veces el carácter choca, le hacemos una cruz a alguien y ya es imposible que consigamos que esa relación funcione. Quinto, es que ya lo tienes y simplemente te toca pues controlar que todo funcione. En un inicio sí que es cierto que cuesta un poquito más. Un truquito, si quieres, es métete en la aplicación de Loom, por ejemplo, y puedes grabar la pantalla de esas tareas que haces. Y para la persona probablemente sepa hacerlas y las sepa hacer mejor que tú, pero siempre puedes grabar ese proceso de cómo haces las cosas para que después lo pueda hacer otra persona. Sobre todo las tareas administrativas, probablemente, que a lo mejor no te hace falta una persona que sea súper porque a lo mejor no te hace falta una persona súper profesional con unos conocimientos súper técnicos, cualquier persona puede realizar esa tarea, pero sí que es cierto que toca enseñarle. Entonces, ¿para qué vas a estar tú pendiente? Mientras haces tú la tarea, grabas la pantalla, ve la persona cómo lo hace y después sabe exactamente hacerlo igual que tú. ¿Tiene alguna duda? Puede volver al vídeo. No hace falta que te pregunte cuando llegue cualquier duda y te vas a ahorrar infinitas preguntas e infinitas horas de estar pendiente de una persona. Pero aún así hay que controlar al principio que ese trabajo esté siendo bien hecho. Un mínimo, ¿vale? Estamos delegando para no tener que estar pendientes de ese trabajo, pero en un inicio, obviamente, toca controlarlo. Ahora quiero darte pequeños trucos que a mí me han resultado súper útiles para que el proceso de delegar funcione mejor, y el primero es que dediques mucho tiempo en encontrar a la persona, ¿vale? Es cierto que hay quien dice, no, me contrata quien sea rápido, despide rápido y ya está, pero hay que controlar el movimiento y seguir, sobre todo en un inicio. Tampoco procrastinemos y nos pasemos 2 años y medio buscando a una persona, pero sí que no te quedes con la primera persona que llegue. Analiza un poquito más, porque de verdad que hay personas impresionantes, libres, que puedes contratar, pero hay que buscarlas un poquito. Y después, al mismo tiempo que puedes tardar mucho tiempo en contratar a alguien, no hagas lo mismo para despedir. Súper rápido. En el momento en el que ves que no congenian las cosas, obviamente todo el mundo puede tener un error, pero a nivel anecdótico te cuento que el empleado que menos tiempo ha durado fueron 5 horas, y si dura 5 horas te aseguro que es porque solo tenía que durar 5 horas, pero normalmente en la semana, 2 semanas sueles tener ya una idea bastante clara. Si te esperas un mes y te esperas los 2 meses pensando, bueno, a lo mejor cambia, a lo mejor acaba haciéndolo bien, lo más probable es que no. Tampoco quiero que estés aguantando un empleado cuando no es necesario. Entonces, 1 semana, 2 semanas de prueba suele ser suficiente como para tener tú claro si esta persona va a ser adecuada o no. Pero después, obviamente, las personas van a Joder, José Luis, ¿qué me está pasando? Pero después, obviamente, las personas van evolucionando y van mejorando, van puliendo todos los procesos, su forma de trabajar, y lo acaban haciendo estupendamente. Segundo truco, explícale todo relativo al negocio. En plan, todo, no te centres solo en la tarea, sino en cómo lo haces, en con qué tono, con qué forma, con qué estilo, con qué flow, con qué actitud. Absolutamente todo, para que se empape bien de exactamente cómo se hacen los procesos. Porque cada persona tiene su forma de hacer y, al mismo tiempo, tercer truco, tienes que darle cierta libertad para que la persona haga las cosas como ellos consideren, porque tú haces todo, lo haces todo bien, obviamente, pero si alguien va a estar especializado en ello, probablemente en muy poco tiempo lo haga mejor que tú. Pero a veces no, a veces ocurre que no y toca pues corregir un poquito. Por eso estamos pendientes, sobre todo en ese primer mes, estar pendiente, pero también tenemos que dar un poco de libertad para que la persona pueda hacer las cosas a su manera. Porque si no tiene ni idea del proceso, pues sí que tenemos que echar un cable, pero si la persona ya tiene, pues ya se dedica a eso, probablemente tenga una forma de hacerlo que sea 10 veces mejor que la tuya, entonces da cierta libertad para que prueben y para que investiguen un poquito las tareas. Si ya ves que lo está haciendo
haciendo a su manera, que a su manera no sale bien, pues dile, oye, creo que no está saliendo bien, vamos a probar a hacerlo de esta manera y comparamos resultados. Y último truco, recuerda que estás delegando una tarea, pero el 100%, no el 99, ni el 80, ni el 54, el 100% de la responsabilidad es tuya. Si se lía algo, si algo sale mal, la responsabilidad es tuya y como figura de autoridad, como líderes, tenemos que asumir esa responsabilidad, saber que es culpa nuestra y ver cómo lo podemos solucionar. Si lo podemos solucionar con la persona, genial. Si no lo podemos solucionar, habrá que buscar a otra persona. Pero la responsabilidad siempre es nuestra. Si delegamos y una tarea sale mal, el problema no es de la persona en la que hemos delegado. El problema es nuestro por no haber tenido claridad, por no haber sabido explicar bien las cosas o por haber contratado a la persona inadecuada. Así que tenemos que asumir esa responsabilidad propia para que todo salga estupendamente. Conclusión, si necesitas delegar, quiere decir que el negocio va estupendamente, que estás haciendo las cosas espectaculares y que hay ciertas cosas que haces mejor, por eso va espectacular, y hay cosas que probablemente no haga falta que hagas o que no las haces tan bien. Entonces, eso lo delegamos y nos centramos en lo espectacular para que siga yendo todo excelente, magnífico y tengamos un negocio brutal. Así que, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, no te olvides de suscribirte, no te olvides de comentarnos qué te ha parecido por aquí abajo. Si tienes alguna idea para un vídeo nuevo, también encantado de escucharlo. Y te vamos a dejar por aquí un par de vídeos que seguramente te interesen. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente.